Buenas, gracias. Y aquí estamos en un nuevo episodio de El Dinero Podcast. Como siempre, acompañado de Esteban Delgado. Esteban, ¿cómo estás, Esteban? Yo estoy bien. ¿Estás bien? Óptimo. Tú siempre te viste de optimismo. Sí, sí. Eso es bueno. A pesar de la reforma, Delgado. No, la reforma me va a dar duro a mí. ¿Qué? Sí, sí. Yo estoy en el segmento... En el segmento en que el gobierno enfocó para darle más duro. Pues yo te tengo una propuesta. Pues te tengo una propuesta. Una cosa dura. Te tengo una propuesta. Como la gente... Porque todos los empresarios gritando, empresario, no, no, la clase media. Nosotros la persona física. Tenemos que aplatanar ese término, reforma fiscal, para que todo el que nos escuche y nos vea pueda explicarle a su familia de qué se trata cuando hablamos de reforma fiscal. Ajá, ¿y de qué parte ¿Qué es eso? ¿Qué parte de la reforma te inquieta? No, pero primero vamos a definir el término reforma fiscal para que la gente sepa lo que es la reforma fiscal. No, reforma fiscal. Todo el mundo sabe lo que es la reforma. ¿Qué es una reforma fiscal? Un paquete fiscal, que te van a meter impuestos por boca y nariz. Todo eso no hay que decirlo. No. No es que es la reforma fiscal, no. ¿Cuáles son los puntos de esa propuesta de reforma fiscal que te afectan a ti directamente? Eso es lo que yo quisiera pues, que tú déjeme decirle digas, a los amigos. Vamos a hablar. No, pero espérate, Delgado, eso lo sabes tú. Una apología académica de eso lo sabes en qué tú. consiste la reforma fiscal. Mire, mi hermano, aquí hasta el ventutero, el cañero, el coquero de la esquina sabe lo que es una reforma fiscal. Miren, una reforma es un proceso mediante el cual un país hace cambios, transforma, modifica todo el sistema de impuestos. Modificar significa aumentar los impuestos, reducir los impuestos, unificar tasas, porque todos esos elementos, todas esas variables forman parte de una reforma al sistema tributario. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo nuestro país está envuelto en un proceso de reforma del sistema tributario que es bueno que le expliquemos a la gente que hay una ligera diferencia entre lo que es reforma fiscal y reforma tributaria. Y yo quiero que Delgado le explique eso como si fuera un mangucito con los 3 golpes. Adelante, Delgado. Bueno, mira... Es que yo estoy indignado. No, es que no. Aunque esté indignado, pero mira, tenemos que decirle a la gente. La realidad es que tu papel aquí es educar a la gente también. El gobierno, el presupuesto se realiza. El presupuesto se elabora, del gobierno sí. Se elabora, bueno, sí, como se elabora cualquier tipo de presupuesto personal. Bien. Ingresos y gastos. Diferencia entre ingresos y gastos es un déficit. Y el déficit se cubre, en el caso del gobierno, con endeudamiento. El gobierno necesita hacer una reforma fiscal o debería hacer una reforma fiscal que toque varias áreas de lo que tiene que ver con el aparato tributario y también con el aparato fiscal. Muy bien. Y cuando hablamos del aparato fiscal hablamos también de los gastos del gobierno. Exactamente. En este caso el gobierno ha sometido un proyecto de ley que es eminentemente tributario. Sí. O sea, la diferencia entre una reforma fiscal y una reforma tributaria es que la reforma tributaria solamente toca lo que tiene que ver con impuestos. Muy bien. La reforma fiscal toca lo que tiene que ver con impuestos, pero también lo que tiene que ver con los gastos del Estado, con la forma en que el Estado gastaría el dinero que ha de recaudar a través de cualquier tipo de modificación en la parte tributaria. Hoy día debería el gobierno someter al Congreso Nacional un proyecto de pacto fiscal que dé como resultado una reforma fiscal integral. Exactamente. Como manda la ley nacional que es lo que manda la ley de estrategia nacional de desarrollo. Sí. Pero el gobierno hizo lo mismo que han hecho gobernantes anteriores. Sometió un parche fiscal, un parche tributario. Un paquetazo o un paquete o lo que usted quiera decirle, pero finalmente no es... Aunque se le llame reforma fiscal, no es una reforma fiscal, es una reforma tributaria. A pesar de las señales de unificación, de eliminación, de fusión de instituciones. Nada de eso va a ahorrarle recursos al Estado. O sea, cuando el gobierno dice que va a fusionar instituciones, el gobierno le dice a usted que con eso va a ahorrarse dinero. Eso no es cierto. O sea, no es cierto. Bueno, las fusiones de instituciones, si es que se realizan, como parece que se van a realizar algunas, eso no va a representar un ahorro para el Estado. Y usted me dirá a mí, bueno, Esteban, pero tú estás diciendo ahora eso. No. Dentro de un año, dentro de 2 años, si estamos vivos todavía, si estamos en este mismo espacio, usted se va a dar cuenta cuando yo le digo, ¿usted se acuerda hace 2 años que yo le dije que no se iba a ahorrar al Estado dinero con la fusión de tales instituciones? Bueno, pues mírelo ahora. Busca los números. O sea, al final eso no es, eso es una forma de
de decir del gobierno que está haciendo algún tipo de reestructuración del gasto para justificar la reforma tributaria. Pero la verdad es que no, eso no va a representar ahorro. Hay que buscar otro tipo de métodos de mejor uso de los recursos del Estado que no sea simplemente anunciando que se va a fusionar una institución con otra. Y si en esta reforma nosotros ubicamos, en esta propuesta de reforma, porque todavía obviamente se está discutiendo, Claro. si buscamos esos puntos más preocupantes o más importantes que tocan inclusive a la clase media, tú mismo hiciste un trabajo aquí en el periódico y hemos hecho algunos trabajos relacionados con la parte fiscal y de esta reforma que indican que hay puntos que son verdaderamente preocupantes para la clase media fundamentalmente. ¿Cuáles serían esas propuestas de modificación impositiva dentro de esta ley de modernización fiscal, justamente como se llama? Bueno, es que hay, la mayoría de los aspectos que toca la reforma le dan o afectan directamente a segmentos de la población, segmento específico de la población. Sí. Y ese segmento específico de la población es aquel segmento que está entre las personas que tienen salario o ingresos, no voy a decir salario, ingresos promedio de 52,000 pesos en adelante, mensual. Ingreso promedio mensual de 52,000 pesos en adelante. No va a afectar esta reforma tributaria de manera tan dura a personas que tengan salario por debajo de ese monto. Porque los que tienen salario por debajo de ese monto, la única afección directa que tendrían sería la de los precios de los productos que van a ser grabados con el ITEVI, porque se va a ampliar la base imponible del ITEVI. Por eso la preocupación no de la clase media, por ejemplo. Exactamente, pero no van a tener penalidad en cuanto a su salario, Sí. ni van a tener tampoco la obligación de hacer declaración jurada, como le va a pasar a los que tienen ingresos que superan los 52,000 pesos. Y otro elemento que puede afectar a personas que ganen menos de esa cantidad de dinero es el elemento relacionado con el impuesto a la transferencia, no, el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Ya. ¿Por qué? Porque hay gente que tienen salario o Sí. ingresos por debajo de ese monto, pero Sí. que tienen una casa o un apartamento financiado, que tienen determinadas propiedades a su nombre. Y entonces eso de reducirle El monto exento. el monto exento y de hacer una revalorización de ese impuesto, obviamente que puede que afecte también a personas de clase media más baja, más baja de los niveles que estamos mencionando. Pero en todo caso, las personas físicas, las familias, los consumidores van a resultar como los más afectados de esta reforma. Aun cuando ustedes ven que los sectores productivos, sectores empresariales están saliendo mucho a los medios de comunicación, haciendo referencia porque le van a eliminar incentivos. Bueno, esos incentivos pueden afectar las ganancias de esos sectores empresariales, pero no es que van a afectarle como sector en sí mismo. O sea, no es que van a tener pérdida, por ejemplo. Ningún sector productivo se va a ir a la quiebra porque le quiten incentivos. No, eso no es cierto. Tú lo que puedes ver es una ralentización, una pequeña desaceleración de determinados sectores, pero luego otra vez se adaptan al sistema económico. Lo que pasa es que el sector empresarial grita cuando siente que va a ganar menos de lo que gana. No, y si tiene... no es que van a perder. No, claro. No es que van a perder, sino que van a ganar menos. Lo que de pasa lo que ganan. que si tú tienes muchos años trabajando bajo un régimen con exenciones que te la acomoda todas, sí, exacto. es obvio que tú grites, ahora ¿verdad? tienes que hacer reportes, pagar determinados tributos, pues entonces tú vas a Pero, gritar. Delgado, como quiera, el sector productivo, la industria nacional que necesita impulsarse, creo que debería seguirse apoyando. El mismo artículo 50 de la ley de proindustria quizás no debería tocarse porque los sectores, ese sector genera empleos formales. Sí, claro, y si tú quieres atraer más inversión, tú deberías apoyar eso. Pero está bien. Ponerle condiciones, claro. Eso, bueno, sí, pero entonces eso que griten esos sectores. Que griten. Pero yo no, por quien yo estoy gritando es por el sector que no tiene defensores. ¿Cuál que es el es? sector de los consumidores de clase media. El sector de los consumidores de clase media no tiene a ningún representante que salga a los medios de comunicación y que vaya a las vistas públicas a defenderlo. Entonces, ese sector es el que yo estoy defendiendo. Ahora, el sector turismo se defienden ellos tienen su gremio y se defienden. El sector industrial ellos se defienden, ellos saben cómo defenderse. Zona franca, ellos saben cómo defenderse porque ellos tienen los recursos y tienen la logística y tienen el lobismo para buscar la manera de que el gobierno le flexibilice la reforma. Ahora, ¿y el pueblo consumidor? No tiene. ¿Cómo consigue esa? No hay forma. Por ejemplo, tú que tienes el número. ¿O tú has oído hablar a los industriales? ¿De qué? Sobre el efecto que va a tener la reforma en la clase media. Bueno, pero yo quiero que tú me digas, por ejemplo... sobre el efecto que va a tener en la industria. ¿Verdad que sí? Sobre el efecto que va a tener en la zona franca. En la zona franca, sí, pero no en los empleados de la zona franca. Sí, pero los trabajadores. nosotros tenemos que defender
A la inversión. No, pero a la empresa. Yo no estoy diciendo que no la defiendo. Te lo digo porque de ahí dependen los empleos de la clase media bien, también. Pero yo lo que digo es que ellos tienen como defenderse. Ah, bueno. Por ejemplo, algo importante que yo sé que tú dominas muy bien es la proporción que representan los impuestos directos e indirectos propuestos en esta reforma que afectan directamente a la clase media. Y uno de ellos es, por supuesto, el ITEVIS. El ITEVIS, la ampliación de la base imponible de ITEVIS. Es fuerte, ¿eh? Sí, eso va a afectar a la clase media directamente. Directamente. Va a afectar a la clase media directamente lo que mencionamos de la reducción de la exención impositiva al impuesto a la propiedad inmobiliaria, sí. el IPI. Va a afectar directamente a la clase media la eliminación de exenciones a las compras por Internet y que incluso se va a establecer impuestos a las compras por Internet. Eso también va a afectar directamente a la clase media. Algo a lo que yo no me opongo. Creo que es una buena forma del gobierno tributar, porque esa parte, esa área no está pagando impuestos y debe pagar impuestos. Sí. Pero también va a afectar directamente a la clase media. Va a afectar directamente a la clase media la duplicación del precio de la tarifa del derecho de circulación de los vehículos, del marbete. Aunque eso creo que va a pasar sin problema. Aunque eso, sí, a eso tampoco me opongo, pero estamos mencionando los elementos que van a afectar a la clase media, claro. Entonces, como estamos mencionándolo, pues tenemos que mencionarlo. Ahora, un elemento que va a afectar también muy seriamente a la clase media y que también podría poner en riesgo la formalidad en determinados sectores es el que tiene que ver con la idea de que los ciudadanos que tienen ingresos por encima del promedio de 52,000 pesos mensuales tengan que hacer declaración jurada ante la DGI. Explica un poco eso, Delgado, porque sabemos que la propuesta incluye poner todos los ingresos de una persona en una sola cálculo, ¿verdad? Sí, y eso está establecido, ¿eh? Sí, pero entonces ahí... Pero entonces el problema es que varía. Y los intereses que también entrarían ahí los beneficios. Los intereses, sí, pero ya eso es un asunto que eso hay que muy complicado. Un tema aparte, sí, porque eso para tú explicarlo. Ahora, sí. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el gobierno te dice que van a tener que hacer declaraciones juradas a las personas que tengan ingresos por encima de los 624,000 pesos anual, 624,000 pesos anual, para ponerlo llano, es más o menos 52,000 pesos mensuales. Exactamente. O sea, que tenga más o menos 52,000 pesos mensuales. Ahora, ¿qué ocurre en la República Dominicana? Que en la República Dominicana los asalariados o los ingresos, no solo los asalariados, sino las personas que tienen ingresos hasta 34,586 pesos no pagan impuestos sobre la renta. Sí. Ahora, que gana 34,586 hasta 52,000 pesos, paga un 15%. Que es la primera escala. Que es la primera escala. Del impuesto sobre la renta. Que gana vamos a decir, entre 35,000 y 52,000. Sí. El que gana entre 52,000 y 72,000 actualmente paga un 20% de impuesto sobre la renta. Y el que gana de 72,000 pesos en adelante, actualmente paga un 25% de impuesto sobre la renta. Exactamente. Eso es lo que está ahora. Esta propuesta está planteando que se cree una cuarta escala, que sería el que gana de 72,000 hasta 200,000, que pague el 25%, pero el que gane más de 200,000, que pague un 27% de impuesto sobre la renta. Exactamente. Entonces, pero ese 27%, ese 15%, ese 20% se paga no con base en tu salario, sino con base en tus ingresos. Todo. O sea, se suman todos tus ingresos. Vamos a decir que tú ganas 30,000 pesos aquí, pero ganas 20,000 pesos aquí y gana 10,000 pesos allí. Son 60. Entonces, cuando el gobierno te dice que tú tienes que hacer tu declaración jurada, te dice, tú haces tu declaración jurada y tienes que mostrarme a mí la constancia de tus ingresos. Entonces, cuando te calculas, te dice, bueno, mira, tú ganas en promedio 60,000 mensual. Te toca pagar un 15% de impuesto sobre la renta. Exactamente. Anual. Entonces, te van a cobrar el impuesto con base en eso. Se deduce la parte que ya te haya descontado tu empleador, si tú tienes un empleador, si es un empleo, y así sucesivamente. Ahora, si tú tienes, porque también hay que tomar en cuenta esto, la obligatoriedad de hacer declaración jurada con base en esa condición, es si tú tienes ingresos por encima de los 52,000 pesos y ese ingreso no proviene de un solo empleo. Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa y ganas 80,000 pesos, eso es más de 52. Exactamente. Pero tú no tienes ese solo empleo, no tienes ningún otro tipo de ingreso, tú no tienes que hacer declaración jurada. No, porque se supone que ya automáticamente la empresa tu empleador te está descontando. Exactamente. Pero si tú tienes dos empleos
uno de 40 y uno de 20, Sí. ya tú estás por encima de 52, pero tienes que hacer una declaración jurada. ¿Para qué? Para que entonces para el fisco determinar cuánto te toca pagar con base en la acumulación de lo que tú ganas. Una pregunta. Esa declaración jurada, Te convierte en persona física. sí, entonces, pero tú tienes que declarar también tus bienes. ¿O la declaración es solamente de ingreso? No, la declaración generalmente Ha de es suponerse que es de ingreso. Sí, es de nada más. ingreso. Tú no tienes que declarar tus bienes. Porque tú sabes que hay declaraciones que implica, cuando tú eres persona física, Sí. tienes que declarar tus bienes, Pero tus deudas, tus activos. No, eso sí, ¿tú no, pero entiendes? no, las deudas Ah. sí. Las deudas sí. Y los activos con base en qué? Con base en el hecho de que posiblemente tu activo te genera algún tipo de ingreso. Pero tú no Sí. tienes que declararlo de manera directa. Porque, por ejemplo, tú dirás, bueno, entonces tengo que declarar, si yo tengo un apartamento, tengo que declararlo. No tienes que declararlo porque ya el impuesto interno tiene ese Lo registro. tiene, lo tiene. Tiene registro que tú tienes un apartamento, tú tienes una casa, tú tienes un solar, porque tú tienes porque se supone que es con título. Si no es con título, es como que no lo tuviera. Entonces no tiene ni siquiera que mencionarlo. Entonces, eso es sobre los ingresos, porque lo que le interesa al impuesto interno es cobrar impuestos sobre la renta con base en tu nivel de ingresos y que no haya una dispersión. Porque, por ejemplo, actualmente, si tú tienes un empleo de 30 mil pesos en un sitio y 30 mil pesos en otro, para impuesto interno es difícil determinar, pero tú estás exento. Sí. No pagas porque, bueno tu empleador de esa empresa no te dé cuenta porque tú estás por debajo de los 35 mil. Y el otro empleador tampoco te dé cuenta porque está por debajo de 35 mil. Pero entonces para impuesto interno es interesante saber, no, espérate. Yo quiero saber cuáles son. Yo quiero que tú machear eso, ¿eh? Entonces tú ganas 60, tú no ganas 30 y 30, tú ganas 60, que no es lo mismo. Delgado, por Para ahí, los fines ahí viene para los fines del el cobro de impuestos sobre la renta. elemento honestidad viene ahí también. Bueno, el elemento honestidad viene. Porque impuestos internos quizás no tendría la forma de saber si yo tengo dos salarios. Lo que pasa es que tú corres un riesgo ahí. Impuestos internos. De evasión, de evasión. Tú corres ese riesgo. Si se de da que cuenta. Si no lo hace y se da cuenta, entonces te va a caer atrás. Entonces tú como quieras. ¿Oyeron? Tú tienes que convertirte en persona física. Sí. Que es algo que te voy a decir algo. Es algo tampoco que no es extraño para muchas personas. Que hay muchísimas personas que están declaradas como personas físicas. Sí. Porque cuando tú te constituyes en persona física, es como si tú fueras tú mismo una empresa. Sí, exactamente. Ya tú puedes incluso venderle servicios profesionales a otras empresas y entonces tú cobras por facturación y haces tu factura y eso, tú eres persona física. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser persona física y no ser persona física? Que el que se constituye en persona física tiene que hacer una declaración jurada obligatoria todos los años a la DGI. Eso sí es verdad. Aunque no tenga ingreso. Sí. Aunque no tenga ingreso. Sí. Si no te entró nada en el año, como quiera tú tienes que declarar a la DGI, mira, este año no me entró nada. Bueno, pues no te entró nada. Ahora, si tú no eres persona física, tú no tienes que hacer declaración jurada. Ahora, ¿tú crees que el objetivo de impuestos internos no solo sea recaudatorio, como de hecho ha de ser, sino también caerle atrás a algunos profesionales independientes que tú no tienes manera de saber, porque sí, esa es una vía para tú saber? Sí, no. Sí, no. Por ejemplo, explícate. Tú tienes el caso de los médicos. Vamos a ver. Los médicos evaden mucho impuestos. Porque los médicos cobran mucho dinero por efectivo. Sí, no, por eso se sabe. Evaden. Sí. Bueno, evaden o dejan de pagar. Es lo mismo, digo, casi lo mismo, no es lo mismo, pero es casi lo mismo. O sea, lo que te quiero decir es que tú vas al médico a la consulta, eso lo sabe todo el mundo. Realmente evaden. Tú vas a la consulta. Porque si declaran todos esos ingresos, tienen que pagar tú impuestos. Tú entregas tu carnet, entonces, bueno, sí, pero tienes que pagar una diferencia de 4,000 pesos o 3,000 pesos. Esos 4,000. Y en efectivo, eso está fuera. Eso no aparece por ninguna parte. Porque no te dan factura ni nada por el estilo. Ahora tú me dirás, bueno, es que impuesto interno quiere que le atrae ese tipo de profesionales, los abogados, los médicos que hacen ese tipo de cobro así. Pero no, porque la mayoría de esos profesionales son personas físicas. Si un médico ve 10 pacientes por día, son 40,000 pesos por día. Jairo, sí, ya tiene que pagar impuestos. Lo que te quiero decir es que el médico por día. Por esa vía, el impuesto interno no va a conseguir nada porque el médico de por sí es persona física. Sí. Y el médico hace su declaración jurada anual todos los años. Sí, pero declara la verdad. No declara la verdad. Pero entonces quiere decir que la obligatoriedad de hacer que los asalariados o los que tienen ingresos por encima de 52,000 pesos tengan que constituirse en persona física y hacer declaración jurada es para captar impuestos de personas que actualmente tienen su operatividad de manera normal. Sí. No para los que ya son personas físicas. Lo que debería ser impuesto interno entonces es crear mecanismos para cobrarle de manera efectiva a los que ya son personas físicas y están evadiendo. Ajá, pero ¿cuál sería la fórmula? Bueno, ¿cuál sería la fórmula? La fórmula pudiera ser estableciendo algún tipo de incentivo. Sí, algún tipo a los contribuyentes. A los contribuyentes. Pero si tú no le estableces ningún tipo de incentivo a los contribuyentes ni siquiera lo reportan. Exactamente. Ahora, lo que sí puede pasar y no va a pasar, es que
como yo tengo que declararme como persona física, ahora todo lo que yo consuma, yo le voy a pedir a todo el mundo que me venda algo, que me dé factura. Porque yo le voy a llevar esa factura a la DGI, que son mis gastos. Eso sí puede ser. Y entonces de esa forma la DGI puede hacer un cruce. Porque hoy día tú eres un asalariado que tienes ingresos por encima de los 52,000 pesos, no eres persona física. Cuando tú vas al médico, tú no le pides recibo. No. Porque total no te va a servir de nada. Pero si tú eres persona física, posiblemente entonces tú digas, mira, yo necesito que tú me des un recibo. Que tú me des un recibo que diga que yo te di 4,000 pesos. ¿Por qué? Porque yo tengo que el año que viene, en justificar enero, mis gastos. ir a justificar mis gastos y para poder en la declaración. Presentar mi declaración que yo tuve costos adicionales. Entonces, uno de esos costos fue mi gasto médico. Entonces, tú tienes que darme factura. El problema es que... Bueno, ahí falta... Ahí hay un tema con los Bueno, médicos. pero hay un tema. Sí, porque es que los el temas médico, tienen capacidad de qué. No, porque cuidado, mira lo que pasa con el médico, Jairo. Es que el médico te va a operar. Sí. Y el médico te dice a ti, mira, hay una diferencia de tanto, yo cobro tanto el anestesiólogo cobra tanto, yo cobro mi honorario son tanto, el ayudante, seguro me va a pagar esto, pero yo cobro aparte de eso, esto, ¿sí, okay? Y son efectivos. ¿Sí, okay? Tú quisieras decirle, no, deme mi recibo, deme mi factura y deme todo. Pero al final es el hombre que te va a abrir. Tú no quieres. ¿Entrar en contradicción? Tú no haces que le dices, bueno, está bien. ¿Cuánto es tanto? Está bien. Firma aquí. Bueno, está bien, yo firmo. Yo firmo. Y firmarle un descargo ahí. Claro, tú no te vas a poner de inventar porque este es el hombre. Con el que te va. Sí, porque es el hombre que te va a operar. Entonces, es el problema de tú hacer que el médico te transparente. No, los médicos son. Es difícil. No, es un chiste, No, pero es real, Jairo. Es real. Un chiste real. Oh, pero acá. Mira la cantidad de parturientas que hay. Mira, va a la clínica. Muy bien, ok, bien. El seguro te cubre, sí, pero mira, aparte de eso, te toca una cesárea. Hay una diferencia de tanto. Entonces, pero te dice, el seguro me va a pagar. Ahora, lo que pasa es que lo que me paga el seguro no es lo que yo cobro. Entonces, bueno, hay una parte. Y la muchacha casi pariendo dice, no, doctor, está bien. Y el marido dice, sí, dígame, lo que sea. ¿cuánto es? Lo que es, porque tú te vas a poner a inventar con el doctor, que es el hombre que va a hacer la intervención. Ahora, sí está claro que esta propuesta de reforma, que obviamente está en la palestra, nadie puede evitar que ha puesto a hablar a sectores delgados que no habían dicho nada en 2 o 3 años. Es más, después de la pandemia, tú no habías escuchado hablar a algunos sectores. No, sí, porque tú sabes que lo que pasa es que en este país todo el mundo tiene un gremio para que uno no se entera. Por ejemplo, si aquí mañana dicen que vamos a cobrarle un impuesto a los productores de molondrón, de una aparece una asociación. Asociación de productores de molondrón. ¿Y esa asociación de dónde salió? ¿Sí? No, una asociación, tenemos 20 años. Y tú dices, ¿cómo que esa asociación tiene 20 años y yo nunca la había oído? Sí. Porque ahora tiene que pagar impuestos. Sí. Igual sucede con los productores de cine que están asociados. Sí, pero ahí también hay un tema. Hay un tema. Vamos a hablar de eso después, ¿te parece? Después de eso. Bueno, pues está bien. Vamos a hablar de eso en otro El Dinero Podcast. Sí, otro tema. Es duro, es difícil. Sí. Gracias, señores. Esperemos que este segmento les haya gustado, les haya interesado y les haya sido útil. Sobre todo que sea útil. Comparta, comente y acabe a Esteban Delgado como siempre, no a mí. Bendiciones.